¿Qué les Bueno, parece? Bueno, tienen que ponerse las pilas, chicos, ya no falta básicamente nada. Imagínense qué rápido ha pasado el tiempo, ya están terminando un quinto año, ¿no? Un quinto año de una profesión tan linda como es la economía, ¿no? Así que bueno, espero que sigan todavía con las pilas puestas, que ya no falta nada. Generalmente en la última recta es donde mejor deberías correr, ¿no? Pero a veces llegan muy cansados, se llega muy cansado a esa etapa, ¿no? A veces por relajar un poco, cuidado, tengamos sorpresas, ¿no? Así que pónganle las pilas que todavía faltan, ¿no? A ver, la anterior clase les he mandado material con relación a los precios sombra, ¿no? A los famosos precios sociales, que de hecho, fíjense ustedes, es el meollo del asunto para el meollo del asunto para este proceso de evaluación social de proyectos, ¿no? Ahora bien, hemos visto en la anterior clase que hay una diferencia entre el precio de mercado, llamémoslo nosotros así, es decir, el precio con el cual compramos nosotros cualquier producto en cualquier lugar del mundo, ¿no? Hay una diferencia entre ese precio y el precio que tenemos nosotros como sociedad. Llamémoslo ese precio social, se lo llama también precio sombra, ¿no? Porque dicen que no es como cuando el árbol hace una sombra, ¿no? No es el mismo árbol, sino es la sombra que te hace el árbol, ¿no? Entonces, este vendría a ser un precio sombra en ese sentido porque no es el precio como tal. Ahora, decíamos nosotros que este precio social tiene mucho que ver con la valoración que hacemos nosotros como sociedad. Vale decir, cómo valoramos, ¿no? Cómo evidenciamos nosotros al precio como tal, ¿no? En relación a lo que efectivamente cuesta en el mercado. Si este celular cuesta 2.000 bolivianos en el mercado, yo de pronto digo, no, puta, 2.000 medio caro, ¿no? Yo doy 1.500. Yo daría 1.500. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso, no? Ves algo y dices, ¿a cuánto está? Tal precio. Pucha, no, medio caro, ¿no? Yo no pagaría más de tanto, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ese juicio de valor, ese concepto, ese criterio que tenemos en ese determinado momento, ese es nuestro precio social, porque esa es la valoración que nosotros como un individuo dentro de esta sociedad hacemos por un bien o por un servicio, ¿no? Cuando decimos nosotros que, no sé, que X producto debería costar mucho menos o está cerca del precio, etcétera, etcétera, ¿de qué depende también? Depende pues de nuestro criterio de competencia. La microeconomía, ¿qué nos dice? A ver, por 2 puntos en el examen final, en el próximo examen. Mientras más competencia, precios más altos o más bajos. más competencia, hay precios más bajos. Sí, exacto, Alina, perfecto. Tú sí has pasado clases de micro. En ese sentido, fíjense ustedes, nosotros como sociedad tenemos esa información, no es que no la tenemos. Entonces sabemos que en los mercados donde hay más competencia, los precios deberían tender a bajar. Y no nos explicamos a veces por qué los precios son más altos de lo que nosotros consideramos que deberían ser, ¿no? Entonces decimos, pero qué raro, este mercado aparentaba tener más competencia del que por lo visto el precio refleja que tiene, ¿no? Entonces, ahí como sociedad jugamos nosotros en ese sentido para poder valorar los diferentes bienes y los diferentes servicios. Bueno, ok. Ahora bien, hemos visto nosotros en ese sentido que el precio social siempre está por debajo del precio de mercado porque nosotros como sociedad entendemos que la economía y que los mercados deberían ser lo más cercano posibles a la competencia perfecta. Dicho de otra forma, ese criterio de valoración social o ese precio social que nosotros le asignamos como individuos de esta sociedad a los diferentes productos está mucho más cerca de ese concepto de competencia perfecta. Concepto de competencia perfecta que sin duda alguna en la economía misma como tal no existe, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo de competencia imperfecta, ¿no? Por lo tanto, la economía perfecta de pronto no es
que es la competencia perfecta de pronto no es algo que exista, es hasta una utopía, dirían algunos. No obstante, nosotros como sociedad sí valoramos los productos en una idea o en un concepto individual que cada uno tiene dentro de esta sociedad muy cercano a la competencia perfecta. Por eso para nosotros el precio siempre va a estar lo más cercano posible al costo marginal, ¿no? Donde evidentemente ese costo marginal es el precio de oferta o el precio de producción, que debería ser un precio mucho más competitivo que el de mercado per se, ¿no? Entonces, ahí está, si ustedes quieren, el concepto de valoración social y el concepto de precio social. Ahora bien, hemos visto nosotros tres grandes grupos de precios sociales, hemos visto cómo se calculan los precios o se estiman los precios sociales para bienes transables, para bienes no transables, y en la categoría de precios especiales que hemos dejado ahí unos tres cálculos sueltitos, ¿no? Para los no transables, ¿se acuerdan ustedes de sus clases de economía fiscal? Denominamos nosotros un bien no transable, un bien que no es transable, aquel que de pronto no tiene un criterio de comercialización internacional, valga decir que es un bien que de pronto no lo vamos a poder exportar, que como país tampoco no nos interesa importarlo. En una construcción, por ejemplo, se utiliza piedra, ¿no? Piedritas, arena, etcétera, etcétera, para la construcción. ¿Se imaginan ustedes que traigamos piedra de Chile o de Perú? No, es imposible, ¿no? Acaso no hay piedra aquí, no hay arena, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso el cemento, aunque el cemento en varios países es exportable, ¿no? Pero bueno, esos bienes, por ejemplo, son bienes que los vamos a denominar nosotros no transables. Va a decir que el comercio internacional no es un buen amigo de estos bienes o de estos productos porque a nadie le interesa utilizarlos o comprarlos fuera de sus fronteras, ¿no? Porque en todos los países localmente existe esta clase de productos o esta clase de bienes, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los bienes que así los llamamos nosotros transables, ¿no? Un bien transable es justamente aquel, todo lo contrario al no transable, que sí tiene una característica exportadora o importadora, una característica de comercio internacional. Un bien transable es aquel que podemos exportar al extranjero o que podemos importar del extranjero, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para la construcción importamos mucho acero, mucho hierro, ¿no? Porque el proyecto del Mutum lamentablemente fue un fracaso desde hace varios años atrás. Entonces importamos hierro del extranjero para nuestro proceso de construcción, etcétera, etcétera, para las obras civiles, ¿no? Además, nosotros, ¿no?, exportamos un sinfín de productos, importamos otro sinfín de productos y cada uno de ellos, por supuesto, tiene un precio respectivo. Decíamos nosotros un precio FOB, un precio free on board si lo exportamos. Un precio CIF, ¿no? Cost Insurance Flights es la denominación en inglés del precio CIF, eso cuando importamos nosotros los productos, ¿no? Y en ese sentido, un transable es aquel que se transa o que se comercializa internacionalmente, ¿no? Ahora bien, han visto ustedes que para cada caso hemos visto un escenario con distorsión y otro escenario sin distorsión. El escenario del precio social sin distorsión sería si es que el Estado no interviene de ninguna forma. Nosotros valoramos como sociedad y no existe presencia del Estado. ¿Cuál sería el precio social en relación al precio de mercado? Básicamente, esto tiene que ver con los criterios que nosotros como sociedad tengamos. Ahora bien, la diferencia entre un precio con distorsión, un precio social sin distorsión y un precio social con distorsión, básicamente es la presencia o la intervención del Estado, que siempre va a generar un fenómeno distorsionador sobre los precios, por más sociales que sean, ¿no? Para algún caso tendremos nosotros un efecto distorsionador de un impuesto, ¿no? Cuando el Estado fija o grava un impuesto, esto hace, por supuesto, que
los precios se distorsionen, ¿no? Generalmente para arriba. Cuando el Estado subsidia o subvenciona parcialmente un precio, como pasa en Bolivia con los carburantes, por ejemplo, la gasolina está ¿a cuánto? 3.70 creo que cuesta el litro de gasolina, ¿no? Y eso porque el Estado mete plata, el Estado subvenciona la producción de carburantes, ¿no? Si no lo haría, costaría 10 bolivianos el litro de gasolina, ¿se imaginan? ¿No? 10 pesos el litro de gasolina, pucha. ¿Cuánto costaría el pasaje en minibús, no? 5 lucas nos cobrarían el pasaje de minibús. ¿No? Pucha, no hay bolsillo que aguante eso. Pero bueno, internacionalmente es el precio, si ustedes quieren, que tiene la gasolina. Y nosotros tenemos que subvencionarla porque caso contrario no aguantamos, ¿no? Ahora bien, la distorsión, entonces decimos nosotros, además la distorsión diferente que el escenario sin distorsiones, genera esto, una presencia del Estado para con con presencia de impuestos, de subsidios, de subvenciones, etcétera, etcétera, que va a hacer que los precios incluso varíen aún más, ¿no? Y por último, hemos visto nosotros que tenemos otro tipo de precios que son especiales, lo hemos llamado nuestra categoría, así como una especie de bolsa, donde consideramos ahí nosotros los... la tasa de descuento, ¿no? Una tasa de descuento, pero ya no la privada del 12.81 como en nuestros proyectos privados, sino una tasa social de descuento, ¿no? Una tasa social de descuento que evidencie el costo de oportunidad del uso de los recursos que tenemos nosotros como sociedad para con nuestros bienes y servicios, ¿no? Entonces, cuando invertimos en un proyecto en particular, ¿cuál es el costo de oportunidad que como sociedad consideramos tener, ¿no? Ahí está la tasa de descuento social. Hemos hablado del tipo de cambio, ¿no? Tomando en cuenta sobre todo un criterio para bienes transables, ¿no? Ahí incluye mucho el tipo de cambio, el uso de divisas y demás, que de igual forma nosotros como sociedad valoramos de diferente forma, quizás el tipo de cambio, ¿no? Sobre todo en los países cuando se devalúa de excesiva forma, la gente dice, pucha, por ejemplo, el caso de Argentina, ¿no? El peso argentino debe estar por los 200, el dólar en Argentina debe estar por los 200 pesos argentinos, ¿no? Es un desastre, esa moneda ya no vale nada, ¿no? Nosotros más bien nos seguimos manteniendo por debajo de 7 bolivianos, ¿no? Entonces, en Argentina ya no vale nada su moneda, ¿no? Ya no vale nada, pero obviamente siguen devaluando y los problemas de falta de dólares, falta de divisas es muy severo, ¿no? Entonces, en esos países, fíjense ustedes, la gente diría, pucha, ¿por qué sube tanto el dólar, no? Para mí debería seguir en 20 o en 30 pesos el dólar en Argentina, diría algún argentino, pero ya están por los 200, ¿no? En Bolivia este 6.96 de pronto favorece a muchos sectores, pero perjudica a otros, ¿no? Y los empresarios privados que se dedican a la exportación dirían, no, el dólar debe estar por los 8, 8.50, 6.96, que eso lo hemos fijado artificialmente, ¿no? Entonces, hay una valoración social del tipo de cambio y por eso hemos visto el cálculo del tipo de cambio social. Y por último hemos visto la valoración del salario, ¿no? Hemos visto la valoración de la mano de obra y del salario social, ¿no? Esto un poquito para ver un poco la valoración que hacemos nosotros como sociedad para con los sueldos y el pago que se le hace a la mano de obra, ¿no? Pues, ahora bien, tomaremos estos criterios que hemos visto la clase pasada. Anteriormente también hemos visto las famosas razones precio, cuenta de eficiencia, ¿no? Y en base a estos criterios aterrizaremos ahora mismo en el ámbito nacional y veremos, por favor, el criterio del análisis de precios unitarios. Eso es lo que vamos a ver ahora. Tomen un apunte, por favor. Análisis de precios unitarios. ¿Qué significa este análisis de precios unitarios? A ver, vamos a compartir la pantalla. Me van a avisar, por favor, si alcanzan a ver lo que estoy compartiendo. ¿Se alcanza a ver?
¿Alcanzan a ver o no? Gracias. Ok. Este análisis de precios unitarios, fíjense ustedes, es uno de los meollos o de pronto el meollo del asunto para poder hacer una adecuada evaluación social de proyectos. ¿A qué me refiero esto, no? Esto es muy, muy importante para nosotros los economistas, sobre todo para aquellos que quieran trabajar en proyectos. Pónganle la firma que en el país, por más que ahorita estemos en recesión económica, vamos a conseguir plata de donde sea y vamos a seguir invirtiendo en proyectos de inversión pública. Acuérdense de mí, la inversión pública no va a morir, más bien una de las claves del éxito para salir de esta recesión en la cual estamos metidos este año, vamos a estar metidos el próximo año y Dios quiera que el subsiguiente año empecemos a salir. Una de las claves del éxito es la inversión pública y los proyectos de inversión pública. El rato que empecemos a construir canchitas de nuevo como lo hacíamos antes, estamos fritos. Hay que hacer proyectos que sean de buen impacto y que sean muy significativos, que nos permitan justamente salir del problema económico en el que obviamente estamos, ¿no? Ahora bien, en ese sentido, queridos compañeros y compañeras, en el país vamos a seguir necesitando gente que sepa de proyectos. Esto se los he dicho desde la clase número 1 de preparación de proyectos el año pasado, ¿no? Se los vuelvo a repetir ahora que estamos terminando evaluación de proyectos. 2 años hemos estudiado proyectos en la carrera de economía, ¿no? Bueno, 2 años que hemos compartido, hemos tenido la oportunidad de compartir juntos, ¿no? Espero que hayan aprendido algo de proyectos, ¿no? Quisiera verlos el día de mañana trabajando en los mejores proyectos que tenga este país y que ustedes sean los economistas de cabecera que encaren el diseño de los proyectos porque se necesita, ¿no? Se los he dicho antes, no hay economistas que saben de proyectos, se los digo por propia experiencia. Conozco muy pocos, he tenido la oportunidad de trabajar con muy poca gente. Cuando buscábamos especialistas en proyectos no había porque muy pocos saben. Muchos dicen conocer, pero los que de verdad saben son muy pocos, ¿no? Ahora bien, para hacer una adecuada evaluación social de proyectos, peor aún, porque hay varios detalles que hay que conocerlos y hay que hacer las cosas bien. Y una de esas cosas que hay que conocer es justamente este análisis de precios unitarios. Este análisis de precios unitarios nos va a invitar a nosotros a pensar cómo de verdad se hace un proyecto de inversión pública en este país, ¿no? A ver, imaginemos nosotros que nuestro edificio del área recién se está empezando a construir. Cada uno de los pisos, ¿no?, está utilizando diferentes tipos de materiales, cada piso tiene sus características, todo el edificio tiene sus propias características, pero imaginemos nosotros que cada pedazo, que X, Y o Z parte de la construcción, en construcción de proyectos se lo llama ítem, ¿no? Vaciar una columna de arriba a abajo, que no sé, de 10, 15, 20 metros, puede significar un solo ítem en una construcción. Hacer un enlocetado de izquierda a derecha, de arriba a abajo, eso también puede ser otro ítem, ¿no? Y así podemos seguir. Ahora, cada uno de estos ítems en la construcción de un proyecto en particular tiene, si ustedes quieren, un ratito, a ver. Me están escuchando, ¿no? ¿O no se escucha? Sí, Lisa, se escucha. Bueno, les decía, cada proyecto, ¿no?, para cada uno de estos ítems, como les estoy dando los ejemplos, utilizamos diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, en un enlocetado vas a utilizar cemento, de pronto harina, de pronto piedra, de pronto en las columnas han visto que siempre ponen esas estructuras metálicas y recién después hacen el vaciado. Es decir, hay diferentes combinaciones de materiales que participan dentro de un mismo ítem. Una columna, pongan ustedes. Escojan la columna que quieran, que hayan visto en el edificio. Cualquiera de esas columnas puede ser fácilmente un ítem.
Ahí han entrado materiales desde cemento, arena, piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos necesitado el trabajo de la mano de obra, ¿no? El trabajo de albañiles, de pronto la supervisación de algún albañil en jefe o del propio arquitecto, de algún ingeniero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hemos participado de diferentes formas, han participado en la construcción de un edificio como el nuestro, han participado desde obreros, maestros más calificados, ingenieros de pronto, han participado, hemos utilizado diferentes tipos de materiales, hemos traído maquinaria, ¿no? Porque no es así nomás, ¿no? Equipos de trabajo, mezcladoras, que una cosa, que otra, ¿no? Hemos traído herramientas de trabajo con las que los obreros han podido avanzar con la obra, y así sucesivamente. Es decir, hay un sinfín de cosas, de elementos que se utilizan para poder construir o llevar a cabo un proyecto. Imaginemos el proyecto del edificio del área, ¿no? Y cada uno de estos va a tener diferentes componentes, donde cada componente, como ya les decía hace ratito atrás, cada componente de pronto va a ser una porción, un pedazo, una fracción del edificio mismo como proyecto como tal, ¿no? Ahora, cada fracción o cada pedazo dentro del proyecto lo vamos a llamar ítem. Un proyecto, dependiendo de cuán grande sea, puede tener diferentes ítems, ¿no? Y cada uno de estos ítems va a tener una combinación o la sumatoria de diferentes, de diferentes elementos, ¿no? Entre materiales, entre mano de obra, entre herramientas, entre uso de maquinaria, uso de equipamiento, ¿ok? Bueno, me están siguiendo con la pantalla, se alcanza a ver, ¿no ve? En ese sentido, nosotros vamos a hablar acá de los precios unitarios, ¿ok? Del análisis de precios unitarios. Este análisis de precios unitarios me va a permitir a mí revisar ítem por ítem y ver cuál es la composición de cada uno de estos ítems, ¿no? ¿Qué precios incorpora cada uno de estos ítems? Cada ítem va a tener su precio, qué sé yo. La construcción de un pilar me ha costado X monto, y dentro de ese X monto hay materiales que he utilizado, hay mano de obra que he utilizado, hay maquinaria que he utilizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este análisis de precios unitarios nos va a permitir a nosotros justamente desglosar los diferentes artículos, productos y demás que se han utilizado dentro de la construcción de cualquier proyecto que ustedes se imaginen, ¿no? Entonces empezaremos nosotros a ver qué es justamente este análisis de precios unitarios, que es el famoso APU, se lo abrevia, ¿no? Que esto obviamente, fíjense ustedes, nosotros los economistas trabajamos en esta parte muy de cerca con los que ven la parte técnica, con los ingenieros principalmente. Porque los ingenieros son los que calculan, sacan cómputos métricos, miden cómo se va a hacer el proyecto, tienen el diseño y empiezan a ejecutar, ¿no? Entonces, en el diseño ellos calculan qué necesitan para cada caso en particular y cuánto va a costar. Entonces, el ingeniero es el que calcula cuál va a ser el monto total de un proyecto, como de nuestro edificio, por ejemplo. 5 millones de bolivianos va a costar este proyecto. Va a tener 25 ítems, cada ítem tiene este monto total. Ok. Nos pasan esa información a nosotros los economistas y nosotros empezamos como el pollo cuando está hervido y vos lo empiezas a desmenuzar para hacerte un sándwich o para hacer una ensalada, ¿no ve? Igualito, empezamos a desmenuzar estos precios unitarios y ahí es donde nace el análisis de precios unitarios, ¿no? Y obviamente va a utilizar cada uno de los ítems específicamente diseñados en los planos de cada proyecto en particular, ¿no? Y a ver, un precio unitario está compuesto de qué elementos? De materiales, de mano de obra, de
maquinaria, equipamiento y herramientas. No piensen ustedes que siempre hay equipos, hay maquinaria y hay herramientas que utilizamos para cualquier proyecto en particular. Va a requerir también de gastos generales y administrativos que son intrínsecos, si ustedes quieren, al trabajo que hace una empresa. Por ejemplo, la empresa que construyó nuestro edificio seguramente consideró unos gastos generales y administrativos. Va a considerar una utilidad y va a considerar el pago de impuestos. Lo que quiero decir es que cada uno de estos precios unitarios va a contemplar todos estos elementos y la sumatoria de todos los precios unitarios de cada uno de los ítems dentro del proyecto nos da el costo total del proyecto o el presupuesto total del proyecto, valga decir, cuánto va a costar la ejecución de este proyecto en particular. Y obviamente dentro de esto vamos a considerar nosotros que la empresa que construye tiene que ganar utilidad. Por supuesto que tiene que ganar utilidad, ¿no? Porque si no ganaría plata, ¿qué clase de empresa sería? No tiene sentido construir un proyecto para una obra de caridad, ¿no ven? Entonces tiene que ganar una utilidad. La empresa que construye el proyecto tiene que pagar impuestos, por supuesto que tiene que pagar impuestos. Ahora bien, en una evaluación social, vale la pena que lo apunten, para la evaluación social, el pago de impuestos lo vamos a considerar como una simple transferencia de recursos de un agente económico privado a uno público. Mas no así vamos a considerar nosotros que de pronto el dinero recaudado en proyectos, recaudado por impuestos sirve para ejecutar nuevos proyectos de inversión. Puede ser que eso sea así, como puede ser que no sea así, ¿no es verdad? Por lo tanto, a la hora de ejecutar proyectos, nosotros simplemente vamos a considerar que los impuestos son una transferencia de recursos desde el privado hacia el público, ¿ok? Vamos a considerar el pago de materiales, el pago de la mano de obra, el alquiler o el pago por uso de maquinaria, de equipamiento y de herramientas, además de los gastos generales y administrativos que la misma empresa tiene que realizar. Ahora bien, el análisis de precios unitarios va a considerar una estructura, ¿no? Justamente para analizar por cada componente la manera en que se organizan y calculan para la construcción de una obra pública cada uno de estos precios unitarios, ¿no? Hace varios años atrás, lamentablemente, no teníamos una estructura normada, por lo tanto, cada empresa podía armar su estructura de precios unitarios según